Mecanismos de evolución. ¿Qué es la evolución? La evolución biológica es el conjunto de cambios en caracteres fenotípicos y genéticos de poblaciones biológicas a través de generaciones. Dicho proceso ha originado la diversidad de formas de la vida que existen sobre la Tierra. Es decir, las especies evolucionan a partir de otras para mejorar la especie humana, las plantas y los animales. La palabra evolución se utiliza para describir los cambios y fue aplicada por primera vez en el siglo XVIII por un biólogo suizo, Charles Bonnet, en su obra. Antes del siglo XVIII, las personas creían que las especies humanas, tanto animales y vegetales, habían sido siempre desde el siglo I iguales hasta la fecha de hoy. A esa teoría se le llamó fijísmo. Esta teoría fue refutada gracias a que las personas comenzaron a razonar sobre las diferencias entre las personas, los animales y los vegetales. Comenzaron a notar las diferencias entre cada una de ellas y comenzaron a generar la idea que era posible una evolución de las especies tanto humanas, vegetales y animales. Pero hasta ese entonces no se había podido sustentar con nada, ya que la evolución llevaría millones de años y la estancia de una persona en el planeta Tierra es muy poca. Pero, gracias a los restos fósiles de animales y plantas investigados por científicos, comenzaron a ver las grandes diferencias entre cada uno de los ancestros y las nuevas especies. La teoría de la evolución fue progresando hasta que varios científicos comenzaron a recuperar muestras que podían sustentar la... Uno de los más reconocidos es Carlos Linneo, con su frase: tantas especies podemos numerar como diversas formas podemos identificar. Después de esto, varios científicos comenzaron a crear sus teorías. La más conocida fue la teoría de evolución de Darwin, que consistía en 5 pasos fundamentales que son: descendencia con modificación, que quiere decir que la evolución como tal, mediante la cual los organismos cambian y se transforman a lo largo del tiempo. Número 2. Diversificación de las especies. Por bifurcación se producen especies nuevas. Gradualismo. Contrariamente a una parte de la opinión de la época, la aparición de nuevas especies no ocurría por cambios repentinos que daban lugar a nuevos organismos, sino mediante pequeños cambios que se acumulaban lentamente en la generación en generación. Estas teorías fueron inspiradas por su abuelo, es decir, Erasmus Darwin. Número 4. Origen común. Cada grupo de organismos desciende de un organismo común y todos los seres vivos sobre la Tierra se remontan a un único antepasado que ha dado lugar a todas las especies actuales. Selección natural. Es la aportación más destacable de Darwin y es la teoría según la cual los caracteres que han permitido sobrevivir organismos son transmitidos a la siguiente generación, con la consiguiente mejora en ello supone de generación en generación. La variabilidad depende de la adaptación de dichos organismos. Teoría cromosómica de la herencia. En 1902, Sutton observó la separación de cromosomas iguales durante la formación de células sexuales, tal como Mendel había descrito la separación de los factores o elementos de la herencia durante la formación de los gametos. Sutton pensó que si esos cuerpos coloreados llamados cromosomas se separaban en la formación de las células sexuales, debían estar relacionados con los factores de la herencia que Mendel mencionaba. Ya se sabía que los factores o elementos a los que se refería Mendel eran los genes. Por lo tanto, Sutton supuso que estos estaban contenidos en los cromosomas que él observaba. Casi al mismo tiempo que Sutton, Thomas Hunt Morgan llegó prácticamente a la misma conclusión, estudiando los cromosomas en la mosca del vinagre, y entonces se estableció la teoría cromosómica de la herencia, la cual incluye las siguientes conclusiones. Los genes se forman de ADN y están contenidos en los cromosomas. Los genes son las unidades que transmiten la herencia. Los cromosomas homólogos se separan durante la formación de gametos. Cada especie tiene un número determinado de cromosomas. Además de lo anterior, hoy sabemos también que en el juego cromosómico de un organismo se distingue dos tipos de cromosomas. Autosomas, los cromosomas relacionados con la determinación de todas las características corporales, excepto las sexuales. Cromosomas sexuales son el par de cromosomas relacionados con la determinación del sexo y pueden ser X o Y. El gen, unidad de la herencia. La teoría cromosómica de la herencia
Afirma que los genes son contenidos por los cromosomas como si estos fueran únicamente el vehículo donde aquellos se acomodan. Realmente, son los genes los que en conjunto constituyen el cromosoma. El cromosoma se forma de una larguísima cadena de ADN que se condensa. Un gen es un segmento del ADN compuesto de una secuencia determinada de muchos pares de nucleótidos, de tal manera que un cromosoma contiene miles de genes en toda la longitud del ADN que lo forma. En resumen, un gen es un segmento de la molécula de ADN que contiene la información necesaria para especificar la secuencia de aminoácidos de las proteínas, por lo tanto, los rasgos determinados. La molécula de ADN está formada por unidades moleculares que constan de una base nitrogenada, un azúcar de 5 carbonos, es decir, desoxirribosa, y un grupo fosfato. Estas tres moléculas forman un nucleótido. Un nucleótido está formado por base nitrogenada más desoxirribosa más fosfato. La base nitrogenada puede ser guanina, adenina, timina o citosina, por lo que un nucleótido puede ser número 1, adenina más desoxirribosa más fosfato. Número 2, timina más desoxirribosa más fosfato. Número 3, guanina más desoxirribosa más fosfato. Número 4, citosina más desoxirribosa más fosfato. La doble hélice de la molécula de ADN. En 1953, los científicos Watson y Crick propusieron un modelo de la molécula de la ADN. El modelo se representa como una doble hélice de nucleótidos, es decir, una escalera visualizada como si estuviera enrollada alrededor de un cilindro. En la escalera visualizada del modelo de Watson y Crick, para formar la escalera se unen un par de nucleótidos. La desoxirribosa y el fosfato de cada nucleótido forman los largueros y las bases nitrogenadas los peldaños. Dichos peldaños siempre se organizan en pares, ya sea adenina con timina o guanina con citosina. La molécula de ADN se forma de una larguísima secuencia de nucleótidos. Como un gen es un corto segmento de la molécula de ADN, puede estar formado por una secuencia de cientos o miles de nucleótidos. Eso significa que los cientos de nucleótidos constituyentes de un gen, que son los que traen una característica dada, tienen siempre una misma secuencia que no cambia, a menos que ocurra una mutación. El ADN se duplica y cuando lo hace saca una copia idéntica de tal manera que la secuencia de los genes no se altera y por lo general se transmite igual de generación en generación. En resumen, la molécula de ADN se forma de una doble cadena de nucleótidos unidos. Los genes son diferentes unos de otros dependiendo del orden que guarden los pares de bases nitrogenadas a lo largo del ADN. Genes alelos. Para determinar una característica dada intervienen por lo menos un par de genes. Los genes que controlan una misma característica específica son los alelos, aunque con información contrastante. Homocigoto y heterocigoto. Se dice que en un organismo es homocigoto con respecto a una característica específica si los dos genes que intervienen para determinar dicha característica portan la misma información. Es heterocigoto si la información de estos genes es distinta. La molécula de ácido ribonucleico ARN. Como sabemos, el código genético o ADN se encuentra exclusivamente en el núcleo para enviar al citoplasma la información que contiene. Se auxilia de un ácido de estructura muy semejante a él, el ácido ribonucleico o ARN, el cual es sintetizado por el propio ADN en un proceso llamado transcripción, según se explicó en la síntesis de proteínas. Al igual que el ADN, el ARN está formado por tres constituyentes moleculares, un fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada, unidos en un nucleótido. El ARN difiere del ADN porque contiene un azúcar de 5 carbonos llamado ribosa, a diferencia de la desoxirribosa del ADN. Contiene 4 bases nitrogenadas, 3 de ellas iguales a las del ADN, adenina, guanina, citosina, y solo una diferente, uracilo en lugar de timina. Se localiza en toda la extensión celular, en tanto que el ADN solo en el núcleo. Solo tiene una cadena de nucleótidos, en tanto la del ADN es doble. ADN, fosfato desoxirribosa, guanina o citosina desoxirribosa, fosfato desoxirribosa, guanina o citosina desoxirribosa, fosfato desoxirribosa, citosina o guanina desoxirribosa,
fosfato, adenina o timina, desoxirribosa, fosfato, fosfato, desoxirribosa, timina o adenina, desoxirribosa, fosfato, RNA, guanina, ribosa, fosfato, citosina, ribosa, fosfato, adenina, ribosa, fosfato, uracilo, ribosa, fosfato, adenina, ribosa, fosfato. Los portadores de la herencia son los genes. En ellos se encuentra codificada la información para determinar todas y cada una de las características que se transmiten de una generación a la siguiente. Estos códigos constan básicamente de un alfabeto formado de 4 letras, A, T, C, G, que corresponden a las bases nitrogenadas adenina, timina, citosina y guanina. La secuencia en que se ordenan estas letras cuando forman los nucleótidos determina la variada información que se transmite. Así se integran las cadenas de ADN donde se localizan los genes. Los genes son, por tanto, fragmentos de la molécula de ADN ubicados en una secuencia determinada.